Se ha hablado mucho de los resultados de las elecciones en Hungría, aunque les confieso que desde esta gruta el país que nos causa más fascinación es Perú. Hasta ahora, todas las últimas veces, a segunda vuelta de Perú pasaban, por un lado, la señora Keiko Fujimori como candidato a la derecha y un candidato a la izquierda que era el que acababa ganando. Ahora, por primera vez, pasa la señora Fujimori, pero su rival no pertenece precisamente a la izquierda. De hecho, es identificado en la prensa como el candidato trumpista, el señor López Aliaga. Y el que ha quedado tercero era un candidato que es clasificado como centrista, con lo cual parece que la izquierda peruana, después de la experiencia del señor Castro, está desaparecida. Pero al margen de que gane la presidencia de Perú, o la candidata fujimorista, o el candidato trumpista, sería interesante ver si Perú rompe un poco la tradición de los últimos presidentes peruanos. Porque recordemos cómo han acabado todos los presidentes de Perú desde 1990 en adelante. Repasemos la lista. Primero, el señor Alberto Fujimori. Tenemos que esperar la cifra final. No se puede hacer afirmaciones en el sentido de que se define en primera vuelta o en segunda vuelta. Que después de ser visto inicialmente como un populista firme que puso de rodillas al terrorismo derrotando a Sendero Luminoso, acabó siendo la imagen de la corrupción, huyendo del país, llegando a ser condenado a 25 años de prisión por delitos que incluían los de lesa humanidad y cuya sombra perseguirá siempre a su hija Keiko Fujimori. Pero es que después vino el señor Alejandro Toledo, que era algo así como el dirigente que parecía como indigenista, que rompía con la corrupción y la etapa del señor Fujimori. Si eso sucede, quiero anunciar que la gente va a estar en las calles. Y el señor Alejandro Toledo también acabó siendo acusado de corrupción, salpicado por todo el tema de Odebrecht, acusado de haber recibido 20 millones por la construcción de una carretera, huyendo del país a Estados Unidos, volviendo extraditado y condenado a 20 años de prisión. El siguiente fue el señor Alan García, un histórico líder de la socialdemocracia peruana, del partido APRA. En su caso, también fue acusado de corrupción en el caso Odebrecht y se llegó a dictaminar una petición de prisión preventiva contra él, pero no se llegó a ejecutar porque el señor Alan García decidió solucionar el problema con una pistola. No podemos decir el verbo porque no le gusta a YouTube, pero sí, se quitó la vida. Solo un día antes de morir, Alan García aseguraba estar limpio de corrupción. Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente, con el derecho de haber sido 2 veces jefe de Estado del Perú, es que se hagan especulaciones absolutamente gratuitas. El expresidente peruano llegó en estado muy crítico al hospital de Lima. Le trasladaron los propios agentes que habían ido a su casa para detenerle, pero nada más llegar escucharon un disparo. Se había pegado un tiro en la cabeza. Después vino el señor Ollanta Humala, que ganó en las elecciones a la señora Keiko Fujimori. El señor Humala parecía como el líder de la izquierda peruana que parecía que podía querer imitar al estilo del señor Chávez, aunque luego fue bastante diferente. Nosotros hemos señalado públicamente que el modelo venezolano no es aplicable en el Perú, que son realidades distintas, pero que ambos merecemos mutuo respeto. Más que considerarme de izquierda o de derecha, póngame si quiere de abajo. También fue salpicado, también apareció implicado en el caso Odebrecht, fue acusado de lavado de activos y fue condenado a 15 años de prisión, que todavía está cumpliendo a día de hoy, como el señor Alejandro Toledo. Después llegó el señor Pedro Pablo Kuczynski, que ganó las elecciones también a la señora Keiko Fujimori. El problema es que el señor Kuczynski también aparecía implicado en el caso Odebrecht, porque era ministro en el gobierno anterior y también fue acusado de lavado de activos. Todavía está en espera de juicio, pero se piden para él 35 años de prisión. La constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Tras dimitir el señor Kuczynski, el que era su vicepresidente, el señor Vizcarra, asumió la presidencia de Perú. Pero tampoco duró mucho tiempo porque también tenía su propio escándalo de corrupción, que en el fondo lo traía ya de su etapa de gobernador, donde también fue acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador y fue llevado a juicio y por eso también ha sido condenado a 15 años de prisión. Y por eso ha sido condenado a 14 años de prisión. Se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan. En las últimas elecciones ganó el señor Pedro Castillo, de nuevo a la señora Keiko Fujimori, y se presentaba como el equivalente al señor Hugo Chávez o al señor Nicolás Maduro,
y quizá llevó la equivalencia demasiado lejos cuando intentó dar un golpe de Estado al puro estilo fujimorista. Pero le salió un poco peor. Pedro Castillo ha anunciado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Mientras, ha dicho, gobierno por decreto y toque de queda. Su ministro de Economía ha dimitido, también el de Exteriores, que califica la decisión de Castillo de autogolpe de Estado. La ha tomado horas antes de que el Congreso votara la tercera moción de censura en su contra. Ayer mismo hacía esta denuncia. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos. En este comunicado, las Fuerzas Armadas peruanas y la policía avisan, no acatarán la disolución del Congreso por ser, dicen, inconstitucional. Fue acusado de rebelión, conspiración y organización militar y ha sido condenado por ese autogolpe de Estado a 11 años de prisión y 5 meses. La última presidenta, que era la señora Dina Boluarte, también fue depuesta por el Congreso y también está siendo investigada, aunque no tiene por qué acabar en prisión esta. Se le acusa de joyas no declaradas, de posible tráfico de influencias, en fin. O han tenido mala racha y resulta que la última colección de presidentes del país son una colección de delincuentes uno detrás de otro, o tienen tribunales extraordinariamente más eficientes que otros países. Así que la pregunta no es tanto si Keiko Fujimori o si el señor López Aliaga. La pregunta es, ¿el que gane será capaz de romper ya una racha de expresidentes condenados que en el caso de Perú incluye a todos los presidentes del año 90 para adelante?